Amén. Bueno, acá estamos de vuelta, empezando la semana. Bueno, ustedes dicen que en el 4, Sí. promesa para el tiempo que viene. Sí. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quién sigue leyendo el punto 4? El Señor anuncia un tiempo de prueba que ha de venir y que afectará a todos. Si bien no se dan más detalles, este tiempo podría asociarse a alguna catástrofe natural, hambre, plagas, pestes, la guerra y sus consecuencias, o cualquier otra calamidad. Algunos incluyen el término tentaciones como sinónimo de prueba. Pero el hecho concreto es que el Señor asegura a aquellos que cumplieron en guardar su palabra de que no van a evitar la prueba, sino que en medio de ella van a ser guardados. Versículo 10. Estamos en Apocalipsis. ¿Qué dice versículo 10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una promesa del Señor de guardarlos. Sí. ¿De guardarlos de qué? De la hora de la prueba, un momento duro que va a venir sobre toda la tierra. ¿Cuál habrá sido ese momento duro? Sin embargo, como en toda promesa, ¿qué hay? Al principio, una condición. ¿Cuál es la condición para que el Señor los guarde? ¿Pero qué dice el versículo? El versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Después de eso dice, yo te guardaré. O sea, el compromiso que asume el Señor para guardarlos es porque ellos primero, ¿qué hicieron? Fueron obedientes. Muy bien. Ahí tenemos para nosotros una lección, ¿no? Punto 5. Consejo ante el inminente regreso del Señor. ¿Quién lee el versículo 11? La iglesia de Filadelfia había logrado mantenerse fiel. Guardaban la palabra del Señor, mantenían en alto su nombre. No obstante, siempre existe el riesgo de perder lo conseguido, no en la referente a la salvación, sino en recompensas o coronas que el Señor mismo da por sentado, que ya poseían. Pero si se relajan y descuidan su trabajo, corren el riesgo de perderlo y de que pasen a manos de otros, que si lo hagan con responsabilidad. Que sí lo hagan con responsabilidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, sí, la semana pasada, del riesgo de perder aquello que se había conseguido? Y el pedido del Señor es que, versículo 11, ¿qué tenían que hacer? ¿Cuál es el consejo? Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El Señor le había dado algo. El Señor nos da a nosotros también. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Cuando el Señor nos da algo es porque Él espera que eso que nos da nosotros lo tomemos con la responsabilidad de hacerlo rendir y de producir frutos para Él. Si no lo hacemos, no es que el Señor no lo va a poder hacer. Él lo va a hacer igual. Lo triste es que teniendo la posibilidad de servirle y de ser instrumentos para que Él pueda usarnos, para glorificar su nombre siempre, ¿no? Y bueno, y disfrutar, porque es un momento especial, único. Servir al Señor es impagable. O sea, yo siempre digo que nosotros tendríamos que pagar para servir, ¿no? ¿Cómo bendice? Pero a veces uno se relaja, se descuida, se dedica a otras cosas. Los tiempos los manejamos mal porque invertimos nuestro tiempo no en hacer rendir eso que el Señor nos dio, sino que queremos buscar un rendimiento personal en nuestros negocios o en otras metas que uno pueda tener. Y es como que lo del Señor
lo vamos postergando o dejando para después y por lo tanto restándole más tiempo. Bueno, no me quiero explayar mucho en esto, pero no sé si se entiende el punto. Bueno, últimamente uno ve que el mundo nos va absorbiendo con otras cosas, con otras responsabilidades, ojo, legítimas. No estoy hablando de pecado, estamos hablando de cosas que nos pueden distraer y resulta que en las cosas del Señor o en los ministerios de la iglesia siempre están los mismos y por ahí se van desgastando porque recae el trabajo siempre sobre los mismos, algunos pocos. Y pasa un tiempo y claro, hay un desgaste, algunos van quedando en el camino. Bueno, el Señor tiene que... La iglesia igual va a seguir. No es que se va a desaparecer porque nadie se involucre. Seguramente el Señor, bueno, Él decía, ¿no? Cuando querían acallarle la boca a los que lo aclamaban, ¿qué le pedían? Que se callaran, ¿no? Y el Señor, ¿qué dijo? Si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, no importa. Si alguno no quiere o no tiene ganas, bueno, el Señor igual sus propósitos los va a cumplir. Y bueno, y a veces pasa eso. Los que van quedando porque quieren quedarse, quieren rezagarse, van a ser reemplazados por otro que el Señor va a levantar para usarlos en ese lugar que va quedando vacío. Si nosotros dejamos un hueco, ese hueco se va a ocupar. Bueno, pero vuelvo. Porque es una advertencia del Señor, nosotros también tenemos que tomarla, ¿eh? Cuidado que corremos el riesgo de perder lo que tenemos y otro va a tomar lo que en algún momento era nuestro. Y como dice ahí, no tiene nada que ver con la salvación, ¿eh? Se dieron cuenta, aclaramos porque el mismo texto lo aclara. O sea, cuando se habla de las recompensas, ¿se acuerdan el pasaje del tribunal de Cristo? Bueno, ya lo habíamos hablado esto, ¿no? Acá no estamos hablando de la salvación, no está en juego la salvación. El que quiere hacer la plancha espiritual en su vida, y bueno, va a flotar, va a entrar flotando al reino, haciendo la plancha. Pero bueno, va a entrar. La imagen del tribunal de Cristo dice que así, o sea, vamos a ser salvos, dice Pablo, así como por fuego. O sea, ¿por qué? Porque va a haber un procedimiento que va a evaluar las obras de nuestra vida, de nuestro servicio al Señor, y bueno, vamos a pasar, pero lamentablemente si no le pusimos ganas, si nuestras motivaciones fueron otras, ¿qué va a pasar con esa obra cuando pase por el tribunal de Cristo? El fuego las quemará. ¿Y qué va a quedar? Depende con el material con que construimos, va a quedar algo o no. Aunque sí que vamos a ser salvos, pero así como por fuego. No está en juego la salvación. Pero vamos a perdernos esas coronas que el Señor tiene preparadas para sus siervos, ¿no? Punto 6. Perdón, lo que no habíamos leído fue el versículo 11. O sea, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y el 12, ¿quién lo lee? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Bien. Acá tenemos que recurrir a la introducción, a hacer memoria de las características de Filadelfia. Hay que venciere. ¿Qué lo va a hacer Dios? En primer lugar, columna. ¿Se acuerdan la característica de las construcciones de Filadelfia? ¿Cómo eran las columnas? ¿Por qué? ¿Por qué le hacían tan grande? Claro, era una zona complicada por el tema de los movimientos, ¿no? de los terremotos. Ya había ciudades que habían caído por eso. Entonces el tema de las columnas era un tema importante. Ellos le daban mucha importancia a las columnas. O sea, construir con buenas columnas.
Y aparte también, como decíamos ahí, no sé si está en la introducción, ¿qué hacían en las columnas? Aparte de que sostuvieran una estructura, una casa. ¿Qué ponían sobre las columnas? Había una costumbre que todavía se sigue haciendo. No sé si tiene que ver con esta, pero ¿qué se ponía sobre las columnas cuando querían hacerle un homenaje a alguien? ¿Escribían el nombre de alguien? Sí. O sea, en las columnas se ponían como especies de placas para honrar a alguien que había hecho algo bueno por la ciudad, y para destacarlo como un homenaje se ponía una placa y se escribía con los datos de la persona, lo que había hecho. ¿Se acuerdan de eso? Punto 6, Sí. promesas a los que vencieren. Está en el versículo 12. Al que venciere, Eso ya lo leyó aquellos. aquellos que terminaron la carrera, habiendo permanecido fieles al Señor, serán honrados eternamente como siervos de Dios, con derecho a habitar la nueva Jerusalén y el privilegio de conocer y recibir el nuevo nombre de Jesucristo. Ser como una columna que nunca va a ser derrumbada. En la experiencia de las personas que vivían en un lugar sísmico, conviviendo con el riesgo de que un momento a otro todo se puede caer, no deja de ser un sueño cumplido, no solo por formar parte de un lugar eternamente estable y sagrado, sino por la dignidad de ser una columna. En la arquitectura antigua, por la importancia de la función de sostener una estructura, existía la práctica de honrar a las personas que se distinguían por un acto heroico o por ser benefactores de la sociedad, escribiendo sus nombres o sus hazañas sobre las columnas o eligiéndolas específicamente para esa función. El nombre que se escribe sobre él, vencedor, es el del Dios mismo, como certificando su pertenencia. Se graba también el nombre de la Nueva Jerusalén, su destino final, y el nuevo nombre del Señor, que solo será conocido cuando estemos en su gloria. Pareciera que el Señor está especialmente interesado en marcar la diferencia entre su Dios. 3 veces repite Dios en un mismo versículo, con los dioses conocidos del paganismo greco-romano. La esperanza de los cristianos es totalmente distinta a la del resto de los mortales. Bien. Bien. ¿Saben por qué no se acordaban lo de las columnas? Porque no lo habíamos visto. No lo habíamos visto. ¿Ah? No, lo habíamos hablado. No, sí Lo habíamos hablado, pero en otro momento, en otra. Claro, porque en el apunte aparece acá, en este punto 6. Sí, lo habíamos hablado, inclusive en la prédica, en alguna prédica por ahí. Sí, cuando veíamos las imágenes. ¿Se acuerdan? Eso fue un domingo. Fue un domingo donde estaba la imagen de la columna con el cartel. No, perdónenme a mí, ustedes no tienen la culpa de olvidarse. Pero ¿se entiende el punto? O sea, ¿por qué el Señor a esa ciudad le habló de la columna? ¿Por qué le prometió que los iba a hacer columnas? Era una promesa. Uno dice, ¿qué sentido tiene esa promesa? ¿De qué ser columna? Para ellos era honroso. Era algo digno, era algo importante. Ser una columna era ser algo importante. Esa es la promesa que el Señor le hace a los de Filadelfia. Y más con las prácticas que todavía se siguen usando. Cuando recordamos el hecho de que cuando alguien quiere hacer un homenaje en la actualidad, descubren placas de bronce, ¿no? En las escuelas, en los edificios públicos, o un busto. Y hay siempre algo que habla de la persona que se está honrando. Bueno, esa práctica se hacía en este tiempo, en esta ciudad.
Y el Señor le promete a los hermanos de Filadelfia que aquellos que vencieren, que aquellos que se mantuvieran fieles al Señor, que resistieran, Él los iba a hacer columna, ¿dónde? No en una ciudad perdida ahí haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Una garantía. ¿Qué garantiza el Señor? Nunca más no tengan miedo a ningún temblor, a ninguna orden de desalojo. No tengan miedo que nada ni nadie los va a poder sacar del templo de nuestro Dios, ¿no? Del templo de su Padre. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Dentro de esa práctica de honrar a alguien en la placa de una columna o de descubrir un bronce, se ponía el nombre o se destacaba también quién era el que estaba haciendo el homenaje. ¿Vieron que en las placas o en los lugares donde se le rinde un tributo a alguien aparece primero la persona o la institución que está haciendo ese homenaje? ¿No? No sé, por decirle, qué sé yo, la municipalidad de la ciudad de La Falda honra, o sea, primero se presenta el que hace el homenaje, o primero puede ser al final, pero aparece en la placa quién es el que está haciendo ese reconocimiento. Fíjense que acá el Señor, ¿qué dice? ¿Quién escribe sobre esa placa, sobre esa columna? ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es el que está honrando? Dios. ¿No dice algo así? Y escribiré. Claro, serán honrados. Honrado eternamente. Pero dice, y escribiré. Sí. ¿Quién es el que dice, y escribiré? Dios. No es Juan el que va a estar escribiendo, ¿no? Es una promesa que el Señor mismo va a escribir. Serán honrados eternamente como siervos de Dios. Claro. Y el que hace el homenaje es Dios mismo. El que hace el reconocimiento es Dios mismo. No es ninguna persona, ninguna institución humana, es Dios. El que conoce cada una de nuestras vidas y Él sabe qué es lo que merece ser destacado y mejor que no escriba lo que no merece ser destacado. Bueno, terminamos con esta Esa parte. es la conclusión. Punto C. ¿Cómo andamos con la conexión? Sí. Dice, Filadelfia es una de las dos congregaciones de este grupo que no recibe reprensiones por parte del Señor. Más bien, es alentada y favorecida porque a pesar de no poseer una gran membresía ni ostentar grandes recursos que la destaquen socialmente, era una congregación leal, fiel al Señor y a su palabra, que no se había dejado influenciar por la cultura de su tiempo. Sus oponentes reconocen que Dios está con ellos. El Señor le abre puertas y garantiza su protección en la hora de la prueba, y también le advierte sobre los peligros de perder lo que había conseguido. En una sociedad acostumbrada a cambiar de nombre, la Iglesia mantiene firme su identidad y la esperanza de recibir aquellos nombres que Dios mismo va a escribir sobre los que venzan. Bien. ¿Se acuerda que una de las características en la introducción era que Filadelfia venía cambiando de nombre? La ciudad, el nombre de la ciudad. ¿Se acuerdan que después del terremoto la reconstruyen y qué nombre le ponen? Uno de los nombres que le ponen. Nueva Cesarea. ¿Por qué? En honor al César. En honor al César, que había colaborado para que se reconstruyera, y como, bueno, había que quedar bien con el imperio y congraciarse con el poder político, vamos a ponerle Nueva Cesarea, así quedamos bien con el emperador. Ya no se hace más eso, ¿no? Ya no se estila hacer ese tipo de...
de congraciarse con el poder. No, ahora no. Bueno, esperemos que no se repita. Ahora uno se ríe. En una provincia se inaugura un templo, un salón nuevo, en un barrio marginal de una ciudad. Y cuando uno llega y ve lo que está escrito en la entrada, no es templo, no es iglesia, no es salón, no es auditorio fulano de tal. Y chiquitito abajo, iglesia evangélica, ta. ¿Qué me van a decir, Triqui? Vos sos muy detallista. No es detallista, porque lo que estaba grandote era auditorio y el nombre de la persona, que en homenaje se puso el nombre de la persona. Pero en realidad era el salón donde se congregaba una iglesia, donde se congrega, y grande. ¿Quién se llevó la honra ahí? Por eso digo que lamentablemente este tipo de prácticas se sigue manteniendo. No era una cuestión de Filadelfia, que para congraciarse solamente con el emperador le cambió de nombre la ciudad. Es una práctica que se sigue haciendo, dándole honra a veces a quien no la merece, ¿no? Y al que la merece, no se le da. Bueno. Entonces, también hubo otro cambio de nombre. Después de Nueva Cesarea hay otro nombre, creo. O sea, no sé si Nueva Cesarea... ¿Flavia? ¿Pero Flavia es antes o después de Nueva Cesarea? Después de Nueva Cesarea está Flavia. Está Flavia. Y más adelante lo vuelve a cambiar por de Flavia. Bien. Esta vez en honor de Tito Flavio. Otro emperador. Sí, que gobernó. Tito Flavio Vespasiano, el que sitió Jerusalén. Bueno, esa era una costumbre. Y acá el Señor, ¿cómo termina? Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. El nombre de la ciudad de mi Dios. Ese es el nombre definitivo. Estaban acostumbrados, como decimos acá, a cambiar de nombre, ¿no? Ahora, ¿qué aprendemos de esto? En una sociedad acostumbrada a cambiar de nombre, la Iglesia mantiene firme su identidad y la esperanza de recibir aquellos nombres que Dios mismo va a escribir sobre los que venzan. También otro de los problemas que tiene que ver con los últimos tiempos, ¿no? Lamentablemente la Iglesia va perdiendo su identidad de iglesia cristiana. Cada vez se está desdibujando más esa identidad. ¿Por qué? Porque se van infiltrando otras modas, otras imágenes, otras costumbres, lamentablemente tomadas del mundo. Los nombres a veces que se ponen a las iglesias, vieron que se estila ponerle un nombre: Iglesia Cristiana Evangélica La Vid Verdadera, Iglesia Cristiana Evangélica Emanuel, Iglesia Cristiana Evangélica Ríos de Vida, Iglesia Cristiana Evangélica, o sea, nombres relacionados con una identidad que tiene que ver con el pueblo de Dios, ¿no? Y con el mensaje cristiano. No me acuerdo del nombre de una iglesia en Buenos Aires. No sé si está conectado a alguien. Capaz que Franco se acuerda. ¿Está Franco ahí? Sí. No sé, Franco, si vos te acordás, en la calle Venezuela, cerca de donde vivía Marcelo, en una esquina de Venezuela, y no sé si será Jujuy o... Sí. ¿Vos te acordás que había un local ahí de una iglesia? Sí. Y Marcelo me mostró el cartel. Sí, creo que sea remanente de la santidad, si no me equivoco. Decía perfectos en santidad. O perfectos en santidad. No me olvido más. Un para arriba. Oh, o sea que tenía su identidad bien clarita. No le pone nombre. Hay que animarse, ¿no? Poner ese nombre.
algo así, perfectos en santidad o algo así relacionado con la santidad, pero como que era... Y otra acá en los kilómetros se llama el remanente santo. El remanente santo. Está bien, bueno, hay que jugarse. Pero digo, los nombres, ¿no? Que marcan una identidad. Los judíos eran muy de poner los nombres pensando que los nombres que ponían marcaban la identidad de la persona que nacía. Era como que un poco se fijaba eso, ¿no? O determinaba el nombre lo que iba a ser esa persona. Nos quedará chico o grande el nombre de Iglesia de Jesucristo, pueblo de Dios. ¿Hay coherencia en la identidad, en nuestra identidad? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Está Dios con nosotros? O sea, bueno, nos tiene que desafiar esto a mantener la identidad, como lo hicieron los de Filadelfia. Los hermanos de Filadelfia no se dejaron absorber por la corriente de la mayoría o por andar cambiando de identidad según la conveniencia. Cuidado con eso, no dejemos, porque vieron que hay corrientes doctrinales o corrientes o modas religiosas que se van imponiendo, que se van metiendo y se van imponiendo, y parece que hay que copiar y pegar, ¿no? Dar resultados, son exitosos. Bueno, adoptemos esta manera para que nuestra iglesia también crezca y sea próspera. ¿Y cuál es la identidad que el Señor te dio como congregación? ¿Cuál es la identidad que el Señor nos dio como individuos? ¿Podemos mantener eso? ¿Podemos ser fieles a esa identidad que el Señor puso en nosotros? Cada congregación va a dar cuenta de aquello que Dios le dio para que alumbre en su entorno. Y el Señor a nosotros nos va a pedir eso también. ¿Vamos a ser fieles a esa identidad? ¿O vamos siempre a estar cambiando de estrategia, de filosofía, de moda, de actividades, de cosas, porque viene la línea bajada de otro lugar y hay que ajustarse a eso? Bueno, esto es lo que lamentablemente se está viendo y se va a acelerar. Hay una tendencia a unificar todo, a que todo sea lo mismo. Cuidado con eso, ¿no? Por eso el Espíritu Santo reparte dones a cada uno como Él quiere, para que cada uno haga aquello para lo cual el Señor lo llamó. Estamos mezclando muchos cursos, ¿no? Sí. Identidad espiritual, estamos con Iglesia, Don y Ministerio. Pero bueno, tiene que ver con la identidad de la iglesia. Filadelfia, para terminar con Filadelfia, como decimos ahí, es una de las dos congregaciones que no recibe ningún reto de parte del Señor, sino que es destacada y es alentada. Bueno, esperemos que el Señor también tenga que decir algo parecido de nosotros, ¿no? Y vamos a introducirnos, mejor dicho, en el mensaje a la Odisea. Acá vamos a estar un tiempito, por eso digo, por lo menos vamos a introducirnos. El mensaje a la Odisea. Ahora entramos en Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 14. Vamos a tratar de, por lo menos, enfocarnos en la introducción, en el trasfondo. Y mientras, si podemos ver algunas imágenes de la Odisea, para ubicarnos como siempre en el mapa. ¿Podemos ver ahí? ¿Se acuerdan que teníamos la región ahí de Asia Menor, las congregaciones que estaban relativamente cerca unas de otras, en esos caminos que comunicaban Oriente con Occidente? La Odisea es la última en recibir los mensajes y es la que está ubicada abajo ahí, donde está la flechita dando vuelta, cerca de Colosas. Ese puntito que está a la derecha abajo
nos muestra el lugar a donde Pablo escribió una carta. En la carta que escribe Pablo a los colosenses se hace mención de la Odisea. Pero Pablo nunca estuvo en la Odisea. Pablo nunca visitó la Odisea. Pero sí tenía en el equipo a gente que era de ahí. Entonces Pablo en la carta menciona la preocupación que tenía alguien de la Odisea por ese lugar. Después léanlo, bueno, seguramente lo vamos a tener ahí. Vamos a leer en el punto A, trasfondo. Vamos por lo menos a leer el primer párrafo, desde Ciudad de Asia hasta la Roma neroniana. A ver, de los que están conectados, leyó recién Valeria. Ana María y Franco. Yo leo el tema. Bueno, Franco. El mensaje a la Odisea. Trasfondo. Ciudad de Asia Menor. Fue capital de Frigia, situada en las confluencias de los ríos Lico y Aras. Fue fundada por Antíoco II, que le dio el nombre de su esposa. Situada en un cruce de famosas carreteras romanas, no disponía de agua potable, la cual era tallada por medio de tuberías de fuentes termales de Hierápolis. El agua se llama Rosita, cual probablemente esté relacionada con la mención que se hace en Apocalipsis 15. Fue muy rica, conocida por su producción de telas de lana negra y su comercio. Tenía además una escuela de medicina muy famosa por su énfasis en la oftalmología. Su riqueza hizo que al ser afectada por un terremoto en el 60 después de Cristo, lograra su recuperación sin ayuda alguna de la Roma neroniana. Bien, ahí tenemos imágenes que nos muestran los restos arqueológicos de la Odisea y que nos dan algunas pruebas que nos ayudan a entender mejor esto del mensaje y de algunos detalles del mensaje. Porque como veíamos, la Odisea estaba en la misma zona sísmica. Es más, ahí como acabamos de leer, también sufrió el terremoto. Los mismos terremotos que tiraron abajo los otros pueblos también afectó a la Odisea, pero hay una diferencia con la Odisea. Las otras, que fueron reconstruidas, recibieron ayuda del Estado. La Odisea no. La Odisea se reconstruyó a sí misma. Ellos tenían sus propios recursos para hacer de vuelta todo lo que se había caído por los terremotos. ¿Por qué habrá sido que no recibió ayuda del Estado? ¿Por qué pudo por sí misma reconstruirse? Porque tenían muchas riquezas. O sea, tenían una administración efectiva, eran prósperos, eso sí que eran prósperos, que eran ricos, y vamos a ver por qué. Bueno, ya venimos leyendo. ¿En qué se destacaban ellos? En la producción de lana, Sí. la lana negra especialmente, criaban ovejas, hay que criar ovejas de lana negra, ¿eh? Dicen que hay un método para criar ovejas de lana negra. Hay una forma de criar ovejas de lana negra. También habían logrado producir el colirio. ¿Qué es el colirio? Las gotitas para los ojos, para tratar el tema de los problemas, el ardor, el cansancio, y limpiar ahí, lubricar. Pero ellos tenían una especie de laboratorio en donde producían el colirio, y no solo era de consumo local, ese colirio se exportaba. O sea, todos en el imperio, se dice que había hasta funcionarios, altos funcionarios, que viajaban para los tratamientos oculares, porque ahí había como una especie de hospital que se había especializado en oftalmología, ¿no?
Caribó era un poroto. Bueno, en esa época, tener ese tipo de producción, en este caso de un medicamento, formaba parte de la riqueza de ese lugar. Era una de las cosas que aportaba a la prosperidad de la Odisea. Producción textil, producción de colirio. Y también, bueno, entre otras cosas, la parte de todo lo que tenía que ver con el comercio. Acuérdense, la ciudad de la Odisea, por todos estos detalles, era una ciudad próspera. Y por esa riqueza que ostentaban, podían arreglársela por sí mismos, ¿no? Ellos se consideraban en otro nivel. Ellos no tenían problemas en ese sentido y se creían que podían bastarse a sí mismos, y de hecho lo hicieron, ¿no? Seguimos leyendo en el párrafo que sigue, la predicación cristiana. A ver quién puede... perdón, nos quedaban imágenes, estábamos viendo las imágenes. Estaba apurado Triqui. Claro, nos quedamos con el tema del colirio. Ahora, fíjense que ese lugar era grande, era una ciudad importante. Fíjense en las construcciones, los anfiteatros, el estilo que tenían. Había recursos para pagar la mano de obra artística, de tallar esas esculturas. Eso que ven ahí tiene que ver con la cañería que transportaba el agua potable, desde un lugar que no estaba cerquita, estaba medio lejitos. Aunque se ve en el mapa, en una imagen que vamos a ver, que el agua que venía provenía de Hierápolis. Hierápolis era un lugar en donde había manantiales de agua termal. Bueno, ¿vieron las piletas esas que se veían ahí en la montaña? Sí. Bueno, desde esa parte, desde esas piletas, se transportaba el agua, porque la Odisea no tenía pozo propio de agua potable, tenían que traerla de ahí. El lugar más cercano era ese. Entonces, ¿qué hacían? Por un sistema de cañería de cerámica, eran caños de cerámica. Que no hace, yo conocí los caños de cerámica, no sé si ustedes conocieron alguna vez, pero hasta no hace mucho, unos rojos, unos colorados. Sí, lo he visto. En las construcciones viejas, en ciertas construcciones viejas todavía hay. Son caños que se usaban para la parte de cloaca, ¿no? Y se sellaban con diferentes cosas. Bueno, ahí se ve un poquito más claro, ¿no? Y por esos caños se transportaba el agua desde Hierápolis a la Odisea. O sea, de Hierápolis salía el agua caliente. Como esos caños no estaban a la intemperie, sino que estaban cubiertos, como se ve ahí, ¿ven? Estaban protegidos por piedra, por una mampostería que los cubría. O sea que no se enfriaba enseguida el agua. ¿Y cómo llegaba al pueblo? Por eso cuando en el mensaje a la Odisea se escucha al Señor hablar de la tibieza, tenía que ver con la experiencia de tomar esa agua cuando todavía no se había enfriado. ¿Y qué pasa cuando uno toma agua tibia? ¿Qué produce? Yo lo experimenté en mí mismo, tratando de hacer una gárgara con agua tibia para la garganta. ¿Qué produce? Yo empecé con una sarcada. O sea, ¿por qué? Porque se usa para provocar el vómito, el agua tibia. Hagan la prueba y después me dicen cómo quedaron. No pongan idea en nuestra cabeza. Pero ya estás pensando en hacer alguna maldad a alguien. No, ella. Cuidado con los martes. Tarea para la semana. No. Pero bueno, tiene que ver con eso. Por eso el Señor decía, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esa frase del Señor
tiene relación con el agua que llegaba de Hierápolis a la Odisea tibia. Había que tener paciencia y esperar a que se enfríe para poder consumirla. Ahí se ve, no sé si es esa la imagen, esa es Hierápolis. Ahí está. Bueno, allá lo que está allá blanco, eso es Hierápolis. Ahí estaba el agua. Había que transportarla hasta acá. ¿Ven la distancia? No es que estaba muy lejos, pero tampoco estaba cerca. O sea, había que llevarla desde ahí y traerla por cañería hasta la ciudad. Esa era la distancia más o menos. Bien. ¿Estamos ahí? Ahí está la distancia. ¿Cuánto dice? No dice. Sí, 10 kilómetros en línea recta. 10 kilómetros en línea recta. Yo le había sacado la distancia. Bueno, seguimos la semana que viene. Nos vamos ubicando en lo que era la Odisea. Cómo vivían, de qué vivían, qué hacían, cuáles eran las características que tenían. Esto del agua aporta información a lo que nos dice el texto, ¿no? O sea que los receptores originales sabían, conocían y entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Seguimos la semana que viene, porque la Odisea nos va a dar mucha tela para cortar. Es la última de las congregaciones. Mucha lana negra. Muy bien, Martín. Estás entrando ahí. Estás entrando. Sofi, bueno. Eran de actividad, sí. Claro. Está bueno ubicarse en el contexto, en el tiempo y en esa realidad, porque nos va a ayudar, como pasó con todas las congregaciones, a entender mejor el mensaje, ¿no? Y por qué las palabras que aparecen en cada uno de esos pasajes. Como decía la Odisea, quizás de las 7 es la que lamentablemente se destaca más por lo negativo. Porque esto de te vomitaré de mi boca es lo que queda más en la memoria, ¿no? En el recuerdo. Por ahí no sabemos, cuando la recordamos, a qué iglesia pertenecía, en qué parte de la Biblia está, pero esa frase es fuerte, ¿o no? Esa imagen es fuerte. Y el que menos se asocia a la Odisea es por haberse quitado tanto contexto, es el de yo estoy a la puerta. También. O sea, tiene que ver, fíjense, están ahí, peleando ahí, cabeza a cabeza, cuál de los dos pasajes se destacan más dentro de este mensaje. Pero nos va a hacer pensar, reflexionar y esperemos que también a modificar conductas, costumbres. ¿Vamos a orar? ¿Querés guiarnos, Mario? Bueno, Padre Dios, te bendecimos en esta hora, Señor, como cada día. Te damos gracias por estar acá, porque has acomodado nuestros quehaceres, Señor, para poder predisponer este tiempo, para conocer tu palabra, Señor, que nos alimenta cada día, palabra que amamos, Señor, que nos aferramos a ella y queremos ser, Señor, como esas vírgenes prudentes, sabiendo que el tiempo se acerca, de estar a cuenta contigo, Señor, de ser hallados dignos para poder irnos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que está acá con hambre y sed de tu palabra, Señor. Gracias por Ricardo, Señor, porque también tú has puesto ese don para poder dar a conocer tu palabra. Y bendice, Señor, el resto de los cursos, Señor. Bendice también la actividad bíblica de la semana, Señor. En tu nombre bendito, Señor Jesús, oramos. También te pedimos que bendiga a los que no han podido venir, Señor. Amén. 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 Amén.